Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Está la discusión 15, la última del ciclo, sobre la unidad 7, entropía y segunda ley de la termodinámica. Los contenidos del 7.1 al 7.7, toda la unidad. Este es el grupo 17. Vamos a resolver de la parte B la pregunta 5 y de la parte D los problemas 7, 18 y 25. Pero antes de resolver la discusión, vamos a hacer un resumen teórico de los contenidos involucrados. Unidad 7. Entropía y la segunda ley de la termodinámica. Dirección de los procesos termodinámicos. Muchos procesos termodinámicos se efectúan de manera natural en una dirección, pero no en la opuesta. Por ejemplo, el calor siempre fluye de un cuerpo caliente a uno más frío, nunca a la inversa. Energía cinética se transforma en calor o puede transformarse en calor totalmente, pero el calor no se puede transformar totalmente en energía cinética. Procesos a la inversa que no violarían la primera ley de la termodinámica, o sea, la conservación de la energía, sin embargo, no ocurre en la naturaleza. Todos los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son procesos irreversibles, es decir, se efectúan en una dirección. El flujo de calor, la expansión libre, los procesos reversibles idealizados son procesos en equilibrio termodinámico. Ejemplo, flujo de calor entre dos cuerpos cuyas temperaturas difieren solo infinitesimalmente. Puede revertirse. Es decir, podemos tener hielo a 0 grados en una caja de metal a 70 grados. Luego, pues, el agua se convierte en agua líquida a 40 grados, el hielo. Teniendo hielo a 0 grados y la caja a 0 grados, podemos tener agua a 0 grados y la caja siempre a 0 grados. Es decir, esto es un proceso que lo podemos ver que es posible darse en las dos direcciones, porque son procesos reversibles. Desorden y procesos termodinámicos. Hay una relación entre la dirección de un proceso y el desarrollo o aleatoriedad del estado resultante. Por ejemplo, imagine 1 millar de nombres escritos en tarjetas clasificadas en orden alfabético. Lance la pila de tarjetas clasificadas al aire y probablemente caerán en un estado aleatorio, desordenado. La energía cinética macroscópica es energía asociada a movimientos organizados y coordinados de muchas moléculas, mientras que la transferencia de calor supone cambios de energía en el movimiento molecular desordenado, aleatorio. Por lo tanto, la conversión de energía mecánica en calor implica un aumento de aleatoriedad o el desorden. Máquinas térmicas. Un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo o energía mecánica es una máquina térmica. Una cantidad de materia dentro de la máquina experimenta entrada y salida de calor, expansión y compresión, y a veces cambia de fase. Llamaremos a esta la sustancia de trabajo de la máquina. Fuente fría y fuente caliente. Todas las máquinas térmicas absorben calor de una fuente a una temperatura relativamente alta. Realizan un trabajo mecánico y desechan o rechazan algo de calor
a una temperatura más baja. El cambio de energía interna, aquí se está utilizando U como energía interna, o sea, U2 menos U1 es igual a 0. Eso es igual a calor menos trabajo. Entonces, el trabajo es igual que el calor. El calor neto que fluye en una máquina en un proceso cíclico es igual al trabajo neto realizado por la máquina. Depósito caliente, fuente de calor a temperatura T sub H. Siempre va a estar a temperatura constante. Depósito frío, puede absorber grandes cantidades de calor desechado por la máquina a temperatura T sub C constante. Diagramas de flujo de energía y eficiencia. Aquí tenemos la representación de una máquina térmica. Lo que el círculo que están observando, eso es la máquina. Observamos que absorbe calor de un depósito caliente a temperatura T sub H. El calor absorbido es Q sub H. Parte de ese calor, la máquina lo transforma en trabajo. Pero la otra parte de calor es desechada o es depositada a un depósito frío a temperatura T sub C. Entonces el trabajo va a ser igual a Q sub H más Q sub C. Es decir, el valor absoluto de Q sub H menos el valor absoluto de Q sub C. Eso es el trabajo. Q sub C es calor depositado a una temperatura baja y Q sub H el calor absorbido de un depósito caliente. Eficiencia térmica, lo que se obtiene entre lo que se paga. O sea, lo vamos a simbolizar por una E. La eficiencia es el trabajo, que es lo que se obtiene, entre Q sub H, que es lo que se paga. E siempre es menor que 1. Entonces, E igual al trabajo entre Q sub H, eso equivale a 1 más Q sub C entre Q sub H. Es decir, es igual a 1 menos el valor absoluto de Q sub C entre Q sub H. Refrigeradores y bombas de calor. Refrigeradores, coeficiente de rendimiento o de ejecución. Bombas de calor, coeficiente de rendimiento. ¿Qué es un refrigerador? Una máquina térmica que opera en forma inversa, al motor térmico. Es decir, que extrae calor, pero de un foco frío y deposita calor a un depósito caliente. Eso es posible mediante un trabajo. En un refrigerador ese trabajo lo hace el compresor. Que por este trabajo es que absorbe calor del foco frío y ese calor más el equivalente de energía del trabajo es depositado como Q sub H a un foco caliente. Entonces, el calor Q sub H, valor absoluto, es igual al calor Q sub C, valor absoluto, más el trabajo, valor absoluto. Esto no solo es válido para los refrigeradores, sino que también para las máquinas térmicas. Q sub C, valor absoluto, entre trabajo, cuando mayor sea dicha razón, mejor será el refrigerador. A eso se le llama coeficiente de rendimiento de un refrigerador. O sea, K minúscula. K minúscula es igual a Q sub C, valor absoluto, entre el trabajo, que es lo mismo el valor absoluto de Q sub C entre el valor absoluto Q sub H menos el valor absoluto Q sub C. Ya que el trabajo es Q sub H, valor absoluto, menos Q sub C, valor absoluto. Y tenemos unos esquemas de lo que es un refrigerador. Como el gas pasa por ciertos circuitos,
un condensador, un gas caliente, después a una válvula de expansión, se enfría de tal forma que cuando pasa por el foco frío, en realidad tiene menor temperatura y es capaz de absorber calor de ese foco frío y a baja presión pasa al compresor y sigue circulando ese gas. Así trabaja el aire acondicionado. En el aire acondicionado, pues entra aire caliente y húmedo a través de estas serpentinas que están a una temperatura menor que el aire, o sea, se enfría y está circulando aire caliente y sale aire frío. Estas serpentinas pues absorben ese calor y pasa por el compresor, pasa por este otro circuito que es el condensador, donde se enfría y así trabaja el aire acondicionado como un refrigerador. En instalaciones grandes, aire acondicionado, rapidez de remoción de calor H, corriente de calor de la región que está siendo enfriada. La potencia es igual al trabajo entre el tiempo, potencia de entrada al compresor. Si se extrae calor Q sub C en un tiempo T, H, que es el flujo de calor, va a ser Q sub C, valor absoluto, entre el tiempo. O sea que K es igual a Q sub C entre el trabajo, valores absolutos. Esto viene a ser H por T entre P por T. H entre P. Acondicionadores comunes domésticos tienen rapideces de remoción de calor H de 5.000 a 10.000 BTU. Bombas de calor empleada para calentar edificios. Al enfriar el aire exterior, la bomba funciona como un refrigerador, pero al revés. Segunda ley de la termodinámica. Planteamiento de Kelvin-Planck. Es imposible construir una máquina térmica que convierta calor totalmente en trabajo, es decir, una máquina con eficiencia térmica del 100%. Enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de un depósito a una temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en que inició. Este es el enunciado de la segunda ley de la termodinámica. La primera ley niega la posibilidad de crear o destruir energía. La segunda limita la disponibilidad de la energía y las formas en que puede usarse y convertirse. La segunda ley es una ley natural, independiente. Planteamiento de Clausius. Un refrigerador lleva calor de un cuerpo más frío a uno más caliente, aunque para funcionar requiere un aporte de energía mecánica o trabajo. Enunciado. Es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. La segunda ley del refrigerador. Entonces aquí tenemos algo imposible, que todo el calor absorbido de un foco frío sea depositado en un foco caliente. O en el caso de una máquina, el calor absorbido pues se convierte una parte en trabajo y otra parte se desecha de calor. Eso sí funciona. Pero la máquina, que todo el calor absorbido se convierte en trabajo, eso no ocurre, es imposible. O sea que en estos casos no se violaría la primera ley, pero la segunda ley nos dice la imposibilidad. El ciclo de Carnot. Sandi Carnot, ingeniero francés, 1796 a 1832.
en 1824 desarrolló una máquina térmica idealizada hipotética con la máxima eficiencia posible. La conversión de trabajo en calor es un proceso irreversible. El objetivo de una máquina térmica es una reversión parcial de este proceso. La conversión de calor en trabajo con la máxima eficiencia posible. Debemos eliminar todos los procesos irreversibles. Etapas del ciclo de Carnot. Aquí podemos observar un ciclo de Carnot. Partiendo del estado A, hay una expansión, pero a temperatura constante. Entonces, una expansión isotérmica, desde A hasta B. Luego hay una expansión adiabática, de B a C, donde pasa de la temperatura T sub H a temperatura T sub C. Luego de C a D hay una compresión, pero esa compresión es adiabática a la temperatura T sub C. Y por último, una compresión adiabática de D hasta A. Entonces, el ciclo de Carnot consta de dos procesos isotérmicos, uno de A a B y otro de C a D, y dos procesos adiabáticos, uno de B a C y otro de D a A. En el proceso isotérmico entra calor, Q sub H. En el proceso isotérmico de expansión. Pero en el proceso isotérmico de compresión sale calor, Q sub C. El trabajo es el área encerrada, el área neta encerrada. Este es el área neta, o sea, el trabajo en un ciclo de Carnot. Máquina de Carnot, eficiencia. La energía interna, aquí se le llama U, nosotros estamos llamando E sub inter, de un gas ideal depende solo de la temperatura. O sea que el cambio de energía interna desde A hasta B es cero, porque es proceso isotérmico. Y de Q a H es igual al trabajo de AB. Entonces Q sub H es igual al trabajo de AB. Y eso es igual a NR T sub H, logaritmo natural de volumen B entre volumen A. De igual manera, el Q sub C, que es igual al trabajo de CAD, es igual a NRT sub C, logaritmo natural de volumen D entre volumen C. Y eso es igual a menos NRT sub C, logaritmo natural de B sub C entre B sub D. Puesto que el volumen C es mayor que el volumen D, Q sub C es negativo, es decir, Q sub C es igual al negativo del valor absoluto Q sub C. Q sub C entre Q sub H es igual a menos T sub C entre T sub H. Logaritmo natural de V sub C entre V sub D entre logaritmo natural de V sub D entre V sub A. Entonces, para los procesos adiabáticos, nosotros sabemos que T sub H por V sub B a la gamma menos 1 va a ser igual a T sub C por V sub C a la gamma menos 1, y que T sub H por V sub A a la gamma menos 1 es igual a T sub C por V sub B a la gamma menos 1. Entonces, este es en los procesos adiabáticos. Dividiendo la primera expresión entre la segunda, tenemos esta relación. Y llegamos a esta ecuación, que es lo que nos interesa, que Q sub C entre Q sub H es igual a menos T sub C entre T sub H. Recordemos, Q sub C, calor de un foco frío. Q sub H, calor de un foco caliente, una fuente caliente, igual a menos la temperatura del foco frío o la fuente fría T sub C entre la temperatura de un foco caliente, T sub H.
O bien que el valor absoluto de Q sub C entre el valor absoluto de Q sub H es igual a T sub C entre T sub H. Transferencia de calor de una máquina de Carnot. La eficiencia es 1 menos T sub C entre T sub H. Eso es lo mismo que T sub H menos T sub C entre T sub H. La eficiencia de Carnot solo depende de las temperaturas de los dos depósitos. Aquí lo podemos ver. De los dos depósitos de calor. Es grande si la diferencia de temperatura es grande y muy pequeña cuando las temperaturas son casi iguales. La eficiencia nunca puede ser exactamente 1, al menos que T sub C fuera 0. El refrigerador de Carnot. Cada paso del ciclo de Carnot es reversible. Entonces todo el ciclo podría invertirse, convirtiendo la máquina en un refrigerador. Entonces calcularíamos el K, coeficiente de rendimiento, de valor absoluto de Q sub C entre el valor absoluto de Q sub H menos el valor absoluto de Q sub C. Y tendríamos pues T sub C entre T sub H entre 1 menos T sub C entre T sub H. Es decir, que el coeficiente de rendimiento de un refrigerador de Carnot, K, es igual a T sub C entre T sub H menos T sub C. El ciclo de Carnot y la segunda ley. Ninguna máquina puede ser más eficiente que la máquina de Carnot, que opera entre las mismas dos temperaturas. Ningún refrigerador puede tener un coeficiente de rendimiento mayor que el de un refrigerador de Carnot, que opera entre las mismas dos temperaturas. Todas las máquinas de Carnot que operan entre las mismas dos temperaturas tienen la misma eficiencia, sea cual fuere la naturaleza de la sustancia de trabajo. La eficiencia térmica de una máquina de Carnot que opera entre dos depósitos de calor a temperaturas T sub H y T sub C es independiente de la naturaleza de la sustancia de trabajo y depende únicamente de las temperaturas. Y tenemos pues E igual a Q sub H más Q sub C entre Q sub H. Y eso igual a 1 más Q sub C entre Q sub H. La razón entre Q sub C y Q sub H es la misma para todas las máquinas de Carnot que operen entre las temperaturas dadas, T sub H y Q sub C. Kelvin propuso, por definición, T sub C entre T sub H igual a valor absoluto de Q sub C entre el valor absoluto de Q sub H, igual a menos Q sub C entre Q sub H. Definición de temperatura Kelvin. Define una escala de temperatura con base al ciclo de Carnot y la segunda ley de la termodinámica, independiente de cualquier sustancia específica. Por lo tanto, la escala de temperatura Kelvin es en verdad absoluta. Para completar la definición de la escala Kelvin, asignamos un valor arbitrario de 273.16 Kelvin a la temperatura del punto triple del agua. Cuando llevamos la sustancia por un ciclo de Carnot, la razón de calor es absorbido y cedido, es decir, el valor absoluto de Q sub H entre el valor absoluto de Q sub C es igual a la razón de las temperaturas del depósito expresada en escala de termómetro de gas, puesto que el punto triple del agua se elige como 273.16 Kelvin en ambas escalas. Se deduce que las escalas Kelvin y de gas ideal son idénticas. Entropía, definición. La segunda ley de la termodinámica no es una ecuación, sino un planteamiento de imposibilidad. No obstante, sí podemos expresar esta ley como una relación cuantitativa empleando el concepto de entropía. Entropía y desorden. La entropía es una medida cuantitativa del desorden. Consideramos una expansión isotérmica de un gas ideal infinitesimal. Agregamos un diferencial de calor y dejamos que el gas se expanda, apenas lo suficiente para mantener constante la temperatura.
Entonces la energía interna también es constante. Un diferencial de calor es igual a un diferencial de trabajo, igual a P de V igual a N RT entre V diferencial de T. Entonces el diferencial de V entre V es igual a diferencial de Q entre NRT. El gas está más desordenado después de una expansión, porque las moléculas se mueven en un volumen mayor y tienen mayor aleatoriedad de posición. Un diferencial de V entre V es una medida del aumento del desorden y es proporcional al diferencial de Q entre T. Sea S la entropía del sistema y definimos el cambio de infinitesimal de entropía diferencial de S durante un proceso reversible infinitesimal a temperatura absoluta T, como diferencial de S igual al diferencial de Q entre T, proceso infinitesimal reversible. Si se agrega Q, calor total, durante un proceso isotérmico a la temperatura absoluta T, delta S, el cambio de entropía, o sea, S final menos S inicial, o S2 menos S1 es igual a Q entre T, proceso isotérmico reversible. Las unidades son Joule por cada Kelvin. Q entre T es una caracterización adecuada del aumento de aleatoriedad o desorden cuando hay flujo de calor hacia un sistema. Entropía en procesos reversibles. Generalizando la definición de cambio de entropía para incluir cualquier proceso reversible que lleve de un estado a otro, sea isotérmico o no, representamos el proceso como una serie de pasos reversibles infinitesimales, sumando, es decir, integrando los cocientes diferencial de Q entre diferencial de T para todo el proceso. Es decir, que el cambio de entropía es igual a la integral del estado 1 al estado 2 del diferencial de Q entre T. Cambio de entropía en un proceso reversible. Como la entropía es una medida del desorden de un sistema en un estado específico, depende solo del estado actual del sistema, no de su historia. Entonces, el cambio de entropía, S2 menos S1, no depende de la trayectoria que lleva del estado inicial al estado final. Es el mismo para todos los procesos posibles que conduzcan del estado 1 al estado 2. Puesto que la entropía solo es función del estado de un sistema, también podemos calcular cambios de entropía en procesos irreversibles, es decir, sin equilibrio, para las que son válidas las ecuaciones diferencial de S igual a Q entre T y delta S igual a la integral de 1 a 2 del diferencial de Q entre T. Basta con inventar una trayectoria que conecte los estados inicial y final que esté formada totalmente con procesos reversibles en equilibrio y calcular el cambio de entropía para esa trayectoria. Entropía en procesos cíclicos. El cambio total de entropía para un ciclo de una máquina de Carnot con gas ideal como sustancia de trabajo es cero. Es decir, Q sub H entre T sub H más Q sub C entre T sub C es igual a cero. Q sub H entre T sub H es igual a delta SH y Q sub C entre T sub C es igual a delta S sub C. El cambio de entropía negativo de la máquina se da en temperatura T igual a T sub C. Es decir, que el cambio de entropía delta SH más el cambio de entropía delta SC es igual a cero. El cambio neto de entropía en un ciclo de Carnot es cero. Aquí tenemos un proceso cíclico reversible. Entonces, formado por la suma, o sea, aproximación de la trayectoria del proceso cíclico en una serie de ciclos de Carnot. Aquí tenemos una serie de ciclos de Carnot y entre todos estos constituyen esta trayectoria. Entonces, de color rojo. Dos trayectorias, 1 y 2, del punto A al punto B. El cambio de entropía es el mismo en las dos trayectorias. El cambio de entropía total en cualquier ciclo reversible es cero. O sea,
la integral diferencial de Q entre T es igual a 0 para todos los procesos reversibles. Entropía en procesos irreversibles, como conducción de calor, expansión libre, cambios de estado y procesos de mezclado. En un proceso reversible idealizado que incluye solo estados de equilibrio, el cambio total de entropía del sistema y sus alrededores es 0. En cambio, todos los procesos irreversibles implican un aumento en la entropía. A diferencia de la energía, la entropía no se conserva. La entropía en un sistema aislado puede cambiar, pero nunca disminuye. Cambio de entropía en conducción térmica. Considere un sistema que consiste en un depósito caliente y un depósito frío, en contacto térmico y aislados del resto del universo. Q se transfiere del depósito caliente a temperatura T sub H al depósito frío a temperatura T sub C en un proceso irreversible. Se puede sustituir. Se debe encontrar un proceso reversible equivalente como a la temperatura de un depósito que no cambia durante un proceso. Permítame. Permítame que se me disparó esto. Pues entropía en los procesos cíclicos, vamos a seguir aquí. El cambio total de entropía en un proceso para un ciclo de una máquina de Carnot en un gas ideal como sustancia de trabajo, bueno, habíamos dicho, esto lo habíamos hablado, que es igual a 0. Q sub H entre T sub H más Q sub C entre T sub C igual a 0. Cambio de entropía en la conducción térmica. Considere un sistema que consiste en un depósito caliente y un depósito frío en contacto térmico y aislado del resto del universo. Q se transfiere del depósito caliente a temperatura T sub H al depósito frío a temperatura T sub C, proceso irreversible. Se debe encontrar un proceso reversible equivalente como la temperatura de un depósito no cambia durante el proceso, se puede sustituir por un proceso real isotérmico reversible. El depósito frío absorbe energía Q, su entropía aumenta Q entre T sub C, al mismo tiempo que el depósito caliente pierde energía, así que su cambio de entropía es menos Q entre T sub H. Como T sub H es mayor que T sub C, el aumento de entropía del depósito frío es mayor que la disminución de entropía del depósito caliente. O sea que el cambio de entropía del universo, que es igual a Q entre T sub C más menos Q entre T sub H, es mayor que 0. Cambio de entropía en la expansión libre. Aquí tenemos pues un dispositivo que está aislado, es decir, no puede entrar ni salir calor. Una parte que está al vacío, una membrana que separa otra sección donde se encuentra un gas a cierta temperatura inicial y volumen inicial. Cuando se rompe esta membrana, el gas se expande y eso es lo que se llama expansión libre. El proceso ni es reversible ni cuasi estático. Las temperaturas final e inicial del gas son las mismas. No se puede tomar Q igual a 0, se debe encontrar Q sub R en una trayectoria reversible equivalente que comparta los mismos estados inicial y final. Una elección simple es una expansión isotérmica reversible en el que el gas se empuja lentamente contra un pistón mientras entra energía al gas. Por calor desde el depósito para mantener constante la temperatura. El cambio de entropía
es igual a la integral desde un estado inicial a un estado final del diferencial Q sub R entre T. O sea, igual a 1 entre T, ya que la temperatura es constante, de la integral del estado inicial al estado final del diferencial Q sub R. Para un proceso isotérmico, por primera ley tenemos que la integral del estado inicial al estado final del diferencial de Q sub R es igual al negativo del trabajo realizado sobre el gas durante la expansión del volumen inicial al volumen final. Es decir, delta S igual a NR logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Ya que el volumen final es mayor que el volumen inicial, entonces el cambio de entropía es positivo. Este resultado positivo indica que tanto la entropía como el desorden del gas aumentan como resultado de la expansión adiabática irreversible. La expansión libre no tiene efecto en los alrededores. El cambio de entropía de los alrededores es cero. Cambio de entropía en un cambio de fase. En Rennie, de la cuarta edición, pueden ver el problema muestra número 5, donde un trozo de hielo cuya masa es 235 gramos se funde reversiblemente a agua, permaneciendo a la temperatura 0 grados Celsius durante el proceso. ¿Cuál es el cambio de entropía del cubo de hielo? El calor de fusión del hielo es 333 kilojoules por cada kilogramo. Entonces, en este caso, el cambio de entropía, la entropía de agua menos la entropía de hielo es igual a la integral diferencial de Q entre T, y eso es igual a 1 entre T, integral del diferencial de Q, y eso es igual a Q entre T. Q es M por L, es decir, la masa por el calor latente de fusión. Punto 235 ya en kilogramos por 333, y eso nos da 7.83 por 10 a la 4 joules. La entropía del agua menos la entropía del hielo es igual a 7.83 por 10 a la 4 calor entre 273 temperatura, que es el 0 grados Celsius, y eso da 287. Entonces el cambio de entropía del depósito es menos 287 joules por cada Kelvin. El cambio de entropía hielo más depósito es 0. Cambio de entropía de procesos de mezclado. Para eso pueden ver el problema muestra de Rennie de la cuarta edición. Un trozo de hielo de masa igual a 0.012 kilogramos está inicialmente a la temperatura de menos 15 grados Celsius. Se deja caer en un recipiente aislado de capacidad calorífica despreciable que contiene una masa de agua igual a 0.056 kilogramos a la temperatura de 23 grados Celsius. El sistema llega al equilibrio a la temperatura T sub E. Calcule el cambio de entropía total del sistema más el entorno. Utilice las capacidades térmicas específicas y el calor de fusión siguiente. C sub I igual a 2220 joules por cada kilogramo Kelvin. El C del agua, 4190 joules por cada kilogramo Kelvin. Y el L, 333 kilojoules por cada kilogramo. Es un proceso irreversible. Se supone que todo el hielo se funde. Entonces, pues aplicamos la ecuación mc delta T más ese por el cambio de temperatura del hielo más M por L, ese por el cambio de fase, más el mc delta T, es cambio de temperatura del agua, más mc delta T, que también es cambio de temperatura. Entonces vamos a tener mc delta T para pasar de la temperatura inicial hasta 0 grados. Luego, para cambiar de fase, M por L. Luego, pues la masa por el C del agua para pasar de la temperatura de 0 a temperatura de equilibrio. Y luego, pues la masa por el
por el C del agua, desde la temperatura del agua hasta la temperatura de equilibrio. Insertando los valores, entonces se obtiene acá que la temperatura de equilibrio es 3.5 grados Celsius. Todo el proceso, todo el hielo se funde por el resultado. Entonces el cambio de entropía va a ser igual a mc logaritmo natural de 273 entre la temperatura inicial más m por L entre 273, después el cambio de fase, más el m por c por logaritmo natural de T sub c entre 273. Al hacer todas estas operaciones, pues resulta un cambio de entropía inicial igual de 16.7 joules por cada Kelvin. Este problema lo pueden ver en el libro, ahí está resuelto. Para el agua, que es un proceso reversible, el cambio del entorno es igual a cero. Entonces el cambio del agua, mc logaritmo natural de T sub e entre T del agua, es igual a 0.056 por 4190 logaritmo natural de 276.6 entre 296. Y eso es igual a menos 15.9 joules por cada Kelvin. O sea que el cambio de entropía, que es el igual, el total, igual al cambio de entropía inicial más el cambio de entropía del agua, va a ser igual a 16.7 más menos 15.9. Entonces nos da 0.8. O sea, un cambio positivo. Entropía y segunda ley. Si se incluyen todos los sistemas que participan en un proceso, la entropía se mantiene constante o bien aumenta. En otras palabras, no es posible un proceso en que la entropía total disminuya. Si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso, cuando la entropía aumenta, la energía está menos disponible y el universo se vuelve más aleatorio o gastado. Y tenemos pues agua que se mezcla con tinta. O sea, pasa de este estado inicial a este estado final, pero este proceso no se puede dar a la inversa. Es decir, no podemos extraer la tinta del agua y tener como al principio. Bueno, esta es la teoría. No sé si tienen alguna pregunta. Pero me están escuchando. Sí. Vale, entonces vamos a resolver la discusión. Problema de la parte B, la pregunta 5. Una máquina real opera con una eficiencia del 75% de una máquina de Carnot, que funciona entre las dos mismas temperaturas. Tiene una salida de potencia de 100 watts y suministra calor a un depósito de baja temperatura a 27 grados Celsius, con una rapidez de 300 joules por cada segundo. Pregunta: ¿qué temperatura tiene el depósito de alta temperatura? Es decir, el TSUH. Aquí tenemos varias alternativas. Con selección múltiple, una de esas es la respuesta. Miremos cómo se resuelve este tipo de problemas. La eficiencia de esta máquina real es 75% de la eficiencia de Carnot, de una máquina de Carnot. La potencia de salida es 100 watts. Suministra Q sub C a una temperatura de 27 grados, o sea que el T sub C es 27 grados Celsius, con rapidez de 300 joules por cada segundo.
Entonces planteamos la cuestión así. La eficiencia de la máquina es 0.75 de la eficiencia de Carnot, de una máquina de Carnot, que opera entre las mismas dos temperaturas. La eficiencia de la máquina la podemos calcular como potencia de salida entre potencia de entrada. Entonces, la potencia de salida son los 100 watts, o sea, 100 joules por cada segundo. Y la potencia de entrada es Q sub H entre el tiempo. Por otra parte, pues, Q sub H, valor absoluto, menos Q sub C, valor absoluto, eso es trabajo. Entre el tiempo, eso es igual a la potencia, es decir, 100 joules por cada segundo. En un segundo, este igual a un segundo, vamos a tener pues que Q sub H, valor absoluto, menos Q sub C, valor absoluto, viene a ser igual a 100. Entonces, el valor absoluto de Q sub H menos el valor absoluto de 300, ese es el Q sub C, eso igual a 100. Por lo tanto, aquí encontramos el Q sub H. Q sub H va a ser 400 joules. Entonces, la eficiencia de la máquina es igual a 1 menos valor absoluto de Q sub C entre Q sub H. O sea, 1 menos valor absoluto de 300 entre los 400. Eso nos da 0.25. O sea, la máquina tiene una eficiencia del 25%. La eficiencia de la máquina de Carnot va a ser igual a la eficiencia de la máquina entre 0.75, despejando desde la primera expresión. Es decir, 0.25 entre 0.75. Así que la máquina de Carnot, operando en esas mismas dos temperaturas, tiene una eficiencia del 33.3%. Como la eficiencia de la máquina de Carnot es igual a 1 menos la temperatura T sub C entre la temperatura T sub H, entonces vamos a tener que punto 33.3 es igual a 1 menos T sub C, pero T sub C es 27, más 273 para tenerlo en Kelvin, entre T sub H. Entonces vamos a tener menos 0.66667
igual a menos 300 entre T sub H. Ahí despejamos T sub H. Entonces T sub H es igual a 450 Kelvin. O sea, restándole 273, vamos a tener 177 grados Celsius. La respuesta, pues, literal D. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿O ya no hay nadie? Todo claro, ingeniero. Bueno, miremos el problema 7. Este es de la parte D. Un refrigerador efectúa 153 joules de trabajo para transferir 568 joules de calor desde su compartimiento frío. Calcula el coeficiente de rendimiento o coeficiente de desempeño del refrigerador. Y literal B, el anterior era literal A. ¿Cuánto calor es descargado al lugar donde se encuentra? Es decir, la cocina. Entonces tenemos los siguientes datos. El refrigerador, o sea, su compresor, hace un trabajo equivalente a 153 joules para transferir 568 joules, o sea, al foco frío, el foco caliente. Sería el foco frío, transferir 568. Este seno es caliente, es cold en inglés, es frío. Por su C es 568 joules. Es decir, que en algunos libros que está en español, pues C va a ser caliente y F va a ser frío. Pero en estos libros pues, se utiliza C para de cold, frío, y hot, H, caliente. En el literal A nos piden el coeficiente de rendimiento, es decir, K minúscula. Y en el literal B, el Q sub H, el calor descargado en la cocina, es decir, en el ambiente. Entonces, para literal A, solo es de ocupar la formulita. El coeficiente es igual a valor absoluto de Q sub C entre el valor absoluto del trabajo. O sea, 568 joules entre 153. Joule. Entonces eso nos da 3.71 242 adimensional. Expresándolo con tres cifras significativas, vamos a tener un coeficiente de rendimiento o de desempeño, también conocido, de 3.71. Literal B.
El valor absoluto del trabajo es igual al valor absoluto de Q sub H menos el valor absoluto de Q sub T. Entonces vamos a tener 153 igual a Q sub H menos el valor absoluto de Q sub C, 568. Entonces Q sub H va a ser la suma de 153 más 568. Entonces obtenemos Q sub H igual a 721 joules. Ese es el calor descargado en la cocina. ¿Alguna pregunta? De mi parte, todo claro, ingeniero. Bueno, Por ser descargado no tendría que ser negativo, ¿no? no, es que es valor absoluto. Mire, observe la ecuación. El trabajo, valor absoluto, es igual al valor absoluto de Q sub H menos el valor absoluto de Q sub C. Entonces, valor absoluto de trabajo es 153. El valor absoluto de Q sub H, lo que acabamos de encontrar, es, bueno, es lo que estamos buscando, perdón, Q sub H, menos el valor absoluto de Q sub C, de la fórmula. Entonces, Q sub C no importa qué signo tenga. Es el valor absoluto, o sea que le vamos a restar 568. Al pasar al otro lado, suma, entonces nos da 721. Entonces, aquí es importante que usen las ecuaciones con el valor absoluto para que no se confundan con los signos de los calores, ni del trabajo. Usando el valor absoluto, pues solo van a respetar este signo de lo que es la formulita. ¿Estamos claros? Sí. Bueno. Pasemos al problema 18. No, sí es el 18. Una máquina de Carnot opera entre un depósito caliente a 322 Kelvin y un depósito frío a 258 Kelvin. Si absorbe 568 joules de calor por ciclo del depósito caliente, ¿cuánto trabajo por ciclo abastece? Ese es el literal A. Literal B. Si la misma máquina trabajando en sentido inverso funciona como un refrigerador entre los dos depósitos, ¿cuánto trabajo por ciclo debe ser suministrado para transferir 1230 joules de calor desde el depósito frío? Entonces, en el literal A, tenemos que T sub H es igual a 322 Kelvin. T sub C es igual a 258 Kelvin. Q sub H es 568 joules. Entonces, con esta información, nos están, de la máquina de Carnot, nos están pidiendo cuánto trabajo abastece por ciclo. Entonces, el trabajo es igual al valor absoluto Q sub H menos el valor absoluto de Q sub C.
Como este es una máquina de Carnot, entonces valor absoluto Q sub C entre valor absoluto de Q sub H es igual a menos T sub C entre T sub H. Utilizando la información que tenemos, expresamos que Q sub C entre 568 es igual a menos 258, ya está en Kelvin, entre 322. Por lo tanto, Q sub C viene a ser menos 455. 455.11 Joule. Entonces ya podemos calcular el trabajo. Pues el trabajo es 568 menos el valor absoluto de Q sub D, o sea, menos 455.11. Eso es 112.89 Joule. Expresando con tres cifras significativas, el trabajo es 113 Joule. Aquí tenemos la respuesta. Literal B. Ahora trabaja la misma máquina, pero trabaja a la inversa, sentido inverso, es decir, como un refrigerador entre los mismos dos depósitos. Cuando trabajo por ciclo, debe ser suministrado para transferir 1230 joules de calor desde el foco frío. Entonces, siempre, ahora es un refrigerador de Carnot, literal B. El trabajo es igual a Q sub H, valor absoluto, menos Q sub C, valor absoluto. T sub C entre T sub H es igual a Q sub C, valor absoluto, entre Q sub H. Esto para el ciclo de Carnot. Entonces, 258 Kelvin entre 322 igual a 1230 Joule entre Q sub H. Ahí despejamos Q sub H, es decir, Q sub H va a ser igual a 1230 por 322 entre 358. Eso nos da 15.35.16 Joule. Entonces el trabajo
es igual a 1535.16 menos 1230. Eso es 305.12. Ingeniero, disculpe. Sí, En la parte de donde se encuentra Q sub H, no tendría que haber sido 1535.116. puso Sí, H, 1500, 1535, permítame, 1535, aquí parece que hagan esta operación, aquí parece que falta un 1. es que al despejar para Q sub H me da un resultado de 1535.116. Sí, correcto, así es. Pero les digo, aquí falta un 1. Sí, vean. Aquí. Sí, va. Sí, ingeniero. Vale. Sí, es que sí, esa corrección sí la tengo, pero no la tengo en la impresión. Y estoy viendo la impresión, los resultados, para no estar calculando. Pero bien me acuerdo que esa corrección salió ayer. Quedaría así. Entonces, como respuesta, el trabajo es igual a 305. Con 3 cifras significativas. Esa es la respuesta que tenemos acá. 305. ¿Es una pregunta? Bueno, pasamos al problema 25. Un gas ideal experimenta una expansión isotérmica a 77 grados Celsius, aumentando su volumen de 1.3 litros a 3.4 litros. El cambio de entropía del gas es de 24 joules por cada Kelvin. ¿Cuántos moles de gas están presentes? Bueno, tenemos una expansión isotérmica. Donde la temperatura es 77 grados Celsius. Volumen inicial 1.3. litros. Volumen final 3.4. Y nos dan el dato del cambio de entropía, delta S, que es 24 Joule por cada Kelvin.
Entonces, el cambio de entropía en un proceso isotérmico, delta S es Q entre T, ya que T es constante. Entonces, como tenemos el cambio de entropía, podemos calcular Q. Q va a ser el cambio de entropía, que es 24 Joule por cada Kelvin, por la temperatura, que es 77 más 273. Hay que pasar la Kelvin. Eso nos da 8400 Joule. Ya tenemos el calor. Aquí, como el cambio de energía es cero por ser un proceso isotérmico, entonces por la primera ley de la termodinámica tenemos que el calor es igual a menos el trabajo. En otras palabras, el trabajo es igual a menos el calor. Es decir, menos 8400 Joule. Pero el trabajo es igual a menos NRT logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial para este proceso. Entonces vamos a tener que menos 8400 va a ser igual a menos N, el número de moles, por R, que es 8.31 Joule por cada mol Kelvin, por la temperatura 77 más 273 Kelvin, por el logaritmo natural de 3.4 litros entre 1.3 litros. Entonces le sacamos el logaritmo natural de 3.4 entre 1.3, lo multiplicamos por la temperatura, que es 77 más 273, luego por 8.31. Y así tenemos que, observen el signo menos, con este menos quedan cancelados. Así que nos queda 8400 igual, haciendo toda esta operación de la derecha, 2796.264 N. O sea que 8400 entre 2796.264, eso es el número de moles. 3.004. Por lo tanto, el número de moles son 3. N igual a 3 moles.